Mi madre me pidió callar para proteger a la familia. Me dijo que arruinaría todo si hablaba. Guardé su secreto hasta que entendí que ese silencio me estaba matando. Fue entonces cuando decidí salvarme diciendo la verdad, aunque me costara perderlos. Mi madre solía repetir que la familia era lo más importante. Decía que podías perder dinero, amigos o el trabajo, pero nunca a los tuyos. Yo crecí creyendo que la sangre era un lazo sagrado, algo que valía la pena proteger, incluso a costa de uno mismo. Jamás imaginé que esa lealtad se volvería mi propia cárcel. En mi familia los domingos eran sagrados. Almuerzos interminables en la casa de mis abuelos. Tíos, primos y discusiones que siempre terminaban en abrazos forzados. Decían que éramos unidos. Yo también lo decía. Aunque nadie me preguntaba si me gustaba de verdad. Era obligatorio, como bendecir la mesa. Ahí estaba mi primo. 2 años mayor, el orgullo de la familia. Educado, carismático, con esa sonrisa que encantaba a todos. Mis padres decían que yo debía aprender de él. Que ojalá fuera tan respetuosa. En secreto, yo lo odiaba por eso. Recuerdo la primera vez que algo se sintió mal. Yo tenía 10 años, él 12. Jugábamos en el patio mientras los adultos conversaban adentro. Nos escondimos detrás de la bodega. Él me tapó la boca para que no gritara. Me dijo cosas raras, cosas que no entendía, pero que me hicieron sentir sucia. Dijo que era un juego y que no debía contar nada o me metería en problemas. Le creí. No fue la última vez. Con el tiempo se volvió experto. Aprovechaba segundos robados. Un apretón, un roce, un susurro al oído mientras los demás reían en el comedor. Yo me sentaba en la mesa en silencio, tragando la comida con asco. Intenté hablar. Muchas noches me armaba de valor. Imaginaba decirle a mi madre y que me creyera. Que me abrazara y me salvara. Pero cada vez que abría la boca, la escuchaba hablar de lo importante que era mantener a la familia unida. Que no había nada tan grave que pudiera romper lo que habían construido. Y cerraba la boca. Cuando tenía 13 años pasó algo más. Me empujó en el baño y me tocó por encima de la ropa. Salí llorando. Corrí directo donde mi madre. Se lo conté con todo el miedo que tenía. Le supliqué que me creyera, que no me hiciera volver a esas reuniones. Ella me escuchó. Le temblaban los labios. Me abrazó tan fuerte que dolió. Y luego me pidió que no dijera nada. Que si hablaba, destruiría a toda la familia. Que su hermana, la madre de él, no lo soportaría. Que el abuelo se moriría de la vergüenza. Me limpió las lágrimas. Me prometió que hablaría con él. Que todo se arreglaría si yo dejaba de hacer escándalos. Me pidió que fuera fuerte. Que a veces era mejor callar. Me sentí diminuta. Esa noche recé para morirme. Pero no me morí. Y él siguió sonriendo en todas las fotos familiares. Después de aquella vez que hablé con mi madre, pensé que todo cambiaría. Ella me prometió que hablaría con él y que nunca volvería a pasar. Durante semanas me mantuvo cerca de su costado en cada reunión familiar. No me dejaba sola. Me tomaba la mano fuerte, como si fuera mi escudo. Yo la seguía a todos lados. En la cocina, al patio, al baño. Me sentía más segura así. Mi primo parecía confundido por mi cambio repentino. A veces me miraba con curiosidad, otras con una chispa de odio. Fue un alivio no escucharlo hablarme al oído, no sentir su mano en mi espalda. Pero la costumbre siempre gana. Pasaron los meses y mi madre empezó a soltar mi mano. Volvimos a ser la familia perfecta. Las bromas del abuelo en la mesa, las discusiones de política, los primos peleándose por el último pedazo de pastel. Todos fingiendo que nada había pasado. Al principio yo me mantenía alerta. Miraba a todos con desconfianza. Me negaba a ir sola a cualquier lugar. Pero mi madre me regañaba con la mirada cada vez que hacía un escándalo. Me pedía en voz baja que no hiciera sentir incómodos a los demás. Que no pusiera esa cara. Yo intentaba. Juro que intentaba sonreír. Quería volver a sentirme normal. Hasta que un día pasó de nuevo. Era el cumpleaños de mi tía. Yo estaba en la cocina sacando vasos. Él entró en silencio y se paró detrás de mí. Sentí su respiración caliente en mi cuello. Susurró que ya me veía como una mujer, que me quedara quieta. Su mano subió por mi camiseta. Me quedé paralizada. Escuché pasos en el pasillo y él se apartó como si nada. Sonrió y salió silbando. Yo vomité en el fregadero. Después me limpié la boca y volví al comedor. Nadie notó nada. Nadie preguntó por qué mis ojos estaban rojos. A partir de ahí entendí la verdad. Él no iba a parar. Mi madre no había hablado con él. O si lo había hecho, no le importaba. Y él lo sabía. Se volvió más descarado. Me decía cosas al oído mientras pasaba junto a mí. Comentarios sobre mi cuerpo, sobre lo que me haría si no fuera su prima. Usaba palabras sucias con una voz tan dulce que me daban ganas de llorar. Cuando veía que me ponía tensa, sonreía con satisfacción. Sabía que me tenía atrapada. A veces lo hacía frente a los demás, pero disfrazado de broma. Me llamaba princesa malcriada, intensa. Todos se reían. Mi madre también. Yo aprendí a reírme. Aprendí a hacerlo para que no sospecharan. Para que no se sintieran incómodos. Por dentro me sentía asquerosa. Intenté evitar las reuniones. Decía que tenía tarea, que me dolía la cabeza. Mi madre me obligaba a ir. Decía que no podíamos darle la espalda a la familia. Que era mi obligación. Empecé a encerrarme en el baño durante las reuniones. Contaba los azulejos para no llorar. A veces me daba pequeñas palmadas en la cara para obligarme a calmarme. Mi padre se hartó de mis excusas. Dijo que me estaba volviendo egoísta, que ya no respetaba las tradiciones. Una vez me gritó tanto que me tapé los oídos. Mi madre se quedó callada.
Un día me sentó en el sofá. Me dijo que tenía que parar mis escenas. Que la familia estaba tensa por mi culpa. Que si yo seguía así, su hermana se enfermaría del corazón. Me pidió que pensara en los demás. Yo tenía 14 años. Le escuché con la garganta cerrada. Vi el miedo en sus ojos. No miedo por mí, sino por el escándalo. Por la vergüenza. Me di cuenta de que para ella yo era el problema. No él. Así que obedecí. Volví a saludar con besos fríos. A aceptar sus regalos. A sonreír para las fotos. A reír en las bromas familiares. Me volví la hija que ellos querían. Por dentro, cada día moría un poco más. En la escuela me iba bien. Buenas notas, maestra ejemplar. Pero no hablaba mucho. Tenía amigas, pero nunca íntimas. ¿Cómo contarles algo así? ¿Cómo explicar que me daba asco mi propia familia? Cuando en clase hablaban de abuso o consentimiento, sudaba frío. Me daban arcadas. Una vez me desmayé y culpé al calor. Me odiaba. Me culpaba. Porque empecé a creer que yo tenía la culpa. Que debía haber gritado más. Que debía haberle pegado. Que debía haber insistido con mis padres. Que yo era cobarde. Mientras tanto, él crecía. Más alto. Más seguro. Empezó a llevar novia a las reuniones. Una chica simpática que me abrazaba como si nada. Quería vomitar cuando la veía besarlo. Mis tías decían que era un hombre hecho y derecho. Mi abuela lloraba de orgullo. Mi madre me miraba como pidiéndome que no arruinara nada. Un día, cuando tenía 15, me empujó en el pasillo de la casa de mi abuela, mientras su novia estaba en la sala riendo con mis padres. Me sujetó la cara con fuerza y me susurró que si contaba algo, arruinaría la vida de todos. Que su novia se mataría del disgusto. Que mis abuelos se morirían. Que mi madre me odiaría. Le creí. Salí al comedor y me senté al lado de mi madre. Ella pasó su brazo por mis hombros. Yo me quedé rígida. A partir de ahí ya no intenté evitarlo. Me convertí en un mueble más. Saludaba en silencio. Sonreía en las fotos. Aceptaba sus bromas. Me quedaba quieta cuando me tocaba el hombro. Empecé a desear que alguien muriera. Mi abuela. Él. Yo misma. Alguien. Alguien que pagara. Pero nadie pagaba. Me convertí en la hija perfecta. Ayudaba a limpiar. A servir el café. A calmar a los primos pequeños. Nadie sospechaba nada. Porque yo era tan buena. Tan educada. Tan madura. Por dentro me sentía vacía. A veces, por las noches, me mordía los labios hasta sangrar para no llorar. O me arañaba los muslos con las uñas hasta dejar marcas. Era la única forma de sentir algo. Pensaba en irme. En huir. Empecé a ahorrar monedas. A planear cómo diría que no volvería nunca más. Pero aún no estaba lista. Solo sabía una cosa. Que algún día iba a hablar. Aunque destruyera todo. Aunque me quedara sola. Porque era eso o morirme en vida. Las cosas siguieron igual, o peor. Yo aprendí a moverme como un fantasma en las reuniones. Caminaba pegada a las paredes. Evitaba estar sola en cualquier habitación. Siempre buscaba una excusa para quedarme cerca de alguien. Nadie preguntaba por qué. A veces, cuando veía que se acercaba demasiado, fingía recibir un mensaje en el teléfono. Me iba al baño. Cerraba la puerta con seguro. Me sentaba en la tapa del inodoro a contar mi respiración. Quería tranquilizarme. Quería no gritar. Pero no podía evitar sentir asco. No solo por él, sino por todos. Por mi madre, que evitaba mirarme cuando algo pasaba. Por mi padre, que me gritaba que me comportara. Por mis tías y abuelos, que reían con cada broma suya. Por mí misma. Un día, mientras lavaba los platos con mi madre, intenté hablar. Fue un susurro. Apenas un mamá, no quiero volver más. Ella no giró la cabeza. Siguió fregando. Dijo en voz baja, no empieces otra vez. Su tono fue tan cansado que dolió más que cualquier regaño. Me di cuenta de que para ella esto ya estaba resuelto. No existía. Era más fácil así. Después de eso dejé de intentarlo. Me volví buena mintiendo. Decía que estaba bien. Que estaba ocupada. Que me encantaba ver a la familia. Aceptaba sus bromas. Sus abrazos. Sus miradas. Me decía que así dolía menos. Que si lograba parecer normal, algún día me sentiría normal. En la escuela seguía sacando buenas notas. Nadie sospechaba nada. Pero si alguien me tocaba el hombro, me tensaba como un resorte. Empecé a evitar a mis amigas cuando querían abrazarme. Les decía que no me gustaba el contacto. Algunas se ofendieron. Dejaron de hablarme. Me sentía cada vez más sola. Pasaron los meses. Después los años. Mi primo terminó la escuela, empezó a trabajar con su padre. A veces lo elogiaban en la mesa por ser tan responsable. Me obligaba a escucharlo contar planes de futuro. Decían que era un ejemplo. Una vez lo escuché decir que quería tener hijos jóvenes. Se me revolvió el estómago. Imaginé a una hija suya. Me dieron arcadas en la mesa y tuve que correr al baño. Dijeron que seguro había comido algo que me cayó mal. Mi madre me trajo té. Me acarició la cabeza. Pero no dijo nada más. Cuando tenía 16, pasó algo que no esperaba. Un domingo me negué a ir. Dije que no quería verlo. Mi padre se enfureció. Me gritó que era una desagradecida, que estaba arruinando todo. Yo le grité que no me importaba. Que me daba asco. Que me había tocado. Fue como si el mundo se congelara. Él me miró con una mezcla de rabia y miedo. Bajó la voz. Me dijo, ya hablamos de eso. Fue un malentendido. Basta.
No fue un malentendido, grité llorando. Él solo negó con la cabeza. Dijo que no iba a permitir que inventara cosas para destruir a la familia. Me encerré en el baño. Me corté el muslo con la tapa de un rastrillo viejo. No profundo. Solo para sentir algo. Algo real. Algo que me recordara que era yo la que dolía. Salí y nadie preguntó por qué lloraba. Nadie vio la sangre. Desde entonces supe que estaba sola. Ya no soñaba con que alguien me salvara. Solo soñaba con irme. Con escapar. Empecé a planear mi salida como quien planea un crimen. Empecé a ahorrar dinero en un frasco de galletas vacío. Empecé a escribir todo en un cuaderno. Lo que me hacía. Lo que me decía. Las veces que mi madre me cayó. Las palabras exactas. Lo guardaba debajo del colchón. Era mi prueba. Mi verdad. A veces me quedaba despierta hasta tarde repasándolo. Me aseguraba de no olvidar nada. Porque sabía que un día lo iba a decir. Lo iba a gritar. Aunque se me rompiera la voz. Aunque destruyera todo. Porque entendí algo. Que el silencio no salva a nadie. Que solo protege al que hace daño. Y yo estaba harta de protegerlo. A los 17, estaba decidida a irme. No sabía bien cómo ni a dónde. Pero ya no soportaba la idea de quedarme en esa casa, de fingir cada domingo que todo estaba bien. Empecé a rechazar invitaciones a cumpleaños familiares. Me encerraba en mi cuarto y ponía música para no escuchar sus voces. Mi madre se preocupaba, pero no por mí. Se preocupaba por lo que dirían los demás. Me preguntaba por qué era tan difícil. ¿Por qué tenía que complicar todo? Una vez lloró sentada en el borde de mi cama, diciendo que le estaba matando con mis desplantes. Que su hermana la llamaba preocupada, que todos decían que algo me pasaba. Le dije que algo sí me pasaba. Que me dolía el cuerpo cada vez que pensaba en ir allá. Que me daba asco solo pensar en saludarlo. Ella me pidió que no dijera esas cosas. Que no era justo. Que no podía hacerle eso a ella. Escucharla decir eso me rompió. Porque no decía no puedes hacerte esto a ti. No. Era sobre ella. Sobre su imagen. Sobre la familia. Empecé a odiarla. Pero me guardaba el odio para mí. No se lo decía. Solo me tragaba la rabia como siempre. Porque ya había aprendido que hablar no servía de nada. Mientras tanto, él parecía florecer. Consiguió trabajo en el negocio familiar. Sus padres orgullosos. Elogiaban su madurez. Llevaba a su novia a todas partes. Ella lo miraba con devoción. Mis tías suspiraban diciendo que pronto habría boda. Yo los miraba y me sentía enferma. A veces mi madre me pedía que fuera amable con la novia. Que no la hiciera sentir incómoda. Yo asentía en silencio. En las reuniones familiares, hacía mi papel. Sonreía, servía la mesa, me reía de las bromas. Sabía exactamente qué decir y qué callar. Era la hija perfecta. La sobrina ejemplar. Nadie sospechaba nada. Pero por dentro, todo era veneno. Empecé a escribir más. A llenar páginas de lo que me había hecho. De lo que me había dicho. De las veces que intenté contarlo. Escribía diálogos completos con mi madre. Lo hacía para no olvidar. Para no convencerme de que lo había soñado. Porque a veces dudaba de mí. A veces pensaba que quizás él tenía razón. Que yo estaba loca. Que todo había sido exagerado. Pero luego recordaba su aliento en mi cuello. Su mano subiendo por mi camiseta. Su voz diciéndome que me quedara callada. No. No me lo estaba imaginando. Era real. Empecé a planear mi escape con más seriedad. Miraba anuncios de trabajo. Soñaba con alquilar un cuarto, con comer cualquier cosa que quisiera, con poder cerrar una puerta con seguro. Ahorraba cada centavo. Mi madre sospechaba. A veces me preguntaba qué estaba planeando. Yo le decía que nada. Sonreía. Le decía que estaba estudiando. Ella parecía querer creerme. Pero un día explotó. Fue después de que me negué a ir al cumpleaños de mi abuelo. Se puso a gritarme que era una desagradecida. Que estaba destruyendo la familia. Que le rompía el corazón. Yo le grité de vuelta. Le dije que ella sabía. Que siempre había sabido. Que me había vendido para evitar un escándalo. Ella me abofeteó. Fue la primera y única vez que me pegó. Nos quedamos mirándonos con la cara roja y el corazón desbocado. Luego lloró. Se tiró al suelo, diciendo que no podía más. Que yo la odiaba. Que la estaba matando. Yo la odiaba, sí. Pero en ese momento me sentí culpable. Me arrodillé con ella. La abracé. Le pedí perdón. Ella me susurró que no podía perder a su familia. Que no podía perder a su hermana. Yo no dije nada más. Después de eso, me volví aún más silenciosa. No quería discutir más. No quería verla llorar. Empecé a moverme como una sombra en la casa. Comía en mi cuarto. Estudiaba en la biblioteca para no volver temprano. A veces me despertaba de noche empapada en sudor. Tenía pesadillas en las que él entraba a mi habitación. En las que mi madre lo ayudaba a sostenerme. Me tapaba la boca para que no gritara. Me sentaba en la cama y me balanceaba adelante y atrás para calmarme. A veces lloraba en silencio hasta dormirme. En la escuela, una profesora se preocupó por mí. Me pidió que hablara con la psicóloga del colegio. Al principio dije que no. Pero ella insistió tanto que acepté. La psicóloga me preguntó si algo me pasaba en casa. Quise decirlo. Sentí las palabras en mi garganta. Pero no pude. Pensé en mi madre llorando en el suelo. En mi padre gritándome que mentía. En las risas de mis tías. En la cara de mi abuela. Me quedé callada. Le dije que estaba estresada por los exámenes. Ella asintió, pero no me creyó. Salí de esa oficina sintiéndome más sucia que nunca.
Me odiaba por no hablar. Pero también me odiaba por querer hablar. Porque sabía que si lo hacía, todo se rompería. Y yo todavía quería creer que podía arreglarse. Que si me portaba bien, si me hacía pequeña, si desaparecía lo suficiente, todo volvería a ser normal. Pero ya sabía la verdad. Nada iba a volver a ser normal. El último año antes de irme fue el peor. Mi madre estaba cada vez más ansiosa. Sentía que se daba cuenta de que me perdía, pero no sabía cómo detenerlo. Yo ya no era la niña que se podía convencer con promesas o lágrimas. Para ese entonces, ya no hablábamos mucho. Solo lo necesario. A veces desayunábamos en silencio. Escuchaba el tic-tac del reloj en la cocina y pensaba en cuánto tiempo más aguantaría allí. Las reuniones familiares seguían siendo obligatorias. Mi madre me rogaba que fuera. Decía que si no iban a hablar mal de ella, que la tía estaba preocupada por mí, que el abuelo estaba muy viejo y podía morirse en cualquier momento. Yo la escuchaba en silencio, sintiéndome culpable y enojada al mismo tiempo. A veces cedía y me subía al auto. Me arreglaba lo mejor que podía, me maquillaba para tapar las ojeras. Ensayaba mi sonrisa frente al espejo. Llegaba y saludaba con un beso a todos. Incluyéndolo a él. Él siempre me decía algo en voz baja. Algo como que linda estás hoy o te extrañé. Yo sonreía congelada. Sabía que lo hacía a propósito. Sabía que disfrutaba de que nadie viera nada. Durante esas visitas, me hacía pequeña. Me sentaba en la punta de la silla. Jugaba con la servilleta. Evitaba su mirada. Fingía atender las conversaciones. A veces me escapaba al baño y me sentaba en el suelo frío para calmar mi respiración. Miraba el techo y me decía, falta poco. Porque yo ya tenía un plan. Había sido aceptada en una universidad de otra ciudad. Una carrera que no era mi sueño, pero era mi salvación. Les dije a mis padres que quería irme. Mi madre lloró. Dijo que no podía perderme. Que no entendía por qué quería huir. No le contesté. No le debía explicaciones. Mi padre se puso frío. Dijo que si quería irme, debía hacerlo con mi propio dinero. Así que trabajé durante las vacaciones. Acepté cualquier cosa. Vendí ropa vieja, di clases de apoyo escolar. Juntaba monedas como si fueran oro. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, mi madre me esperaba en el sillón. No me decía nada. Solo me miraba. A veces tenía los ojos rojos. Yo subía las escaleras sin hablarle. No podía soportar la culpa. Pero tampoco podía ceder. La última Navidad antes de irme fue una pesadilla. Todos en la casa de mis abuelos. Comida, risas, fotos. Mi madre me pidió que posara junto a él para una foto de primos. Me negué. Ella me tomó del brazo con fuerza. Me dijo al oído que no arruinara la noche. Accedí. Sonreí para la cámara mientras él me ponía la mano en la espalda. Me ardían los ojos de contener el llanto. Después me encerré en el baño y vomité. Escuché golpes en la puerta. Era mi madre, rogándome que saliera. Me decía que la estaba haciendo quedar mal. Cuando salí, me abrazó como si nada hubiera pasado. Ese día confirmé que nunca iba a protegerme. Que si quería salvarme, tenía que hacerlo sola. Así que aguanté. Fingí. Junté cada moneda. Le dije a mi madre que la quería, aunque no me salía. Le prometí que la llamaría todos los días. Ella me acarició el cabello. Me pidió que no me olvidara de dónde venía. Yo asentí. Por dentro solo pensaba en irme. Pensaba en el momento en que cerraría la puerta de esa casa para siempre. En el momento en que no tendría que fingir más. En el momento en que podría, al fin, decidir si quería hablar. O gritar. O quedarme en silencio. Pero por primera vez, por decisión mía. El día que finalmente me fui, la casa estaba en silencio. Era temprano, apenas amanecía. Mi maleta ya estaba preparada desde la noche anterior, escondida en el armario. Había contado cada prenda, cada libro. Todo lo que podía cargar conmigo. Mi madre estaba en la cocina. No encendía la luz. Se sentaba con una taza de té frío entre las manos. Cuando pasé por la puerta, levantó la cabeza. Nos miramos un largo rato. No me dijo no te vayas. Tampoco te amo. Solo dijo, vas a hacer que todos se pregunten por qué. Yo no contesté. No tenía nada que explicar. Salí de la casa con el corazón latiendo como un tambor. Sentía frío en los huesos, pero también un calor nuevo en el pecho. La maleta pesaba menos de lo que pensaba. O quizá yo estaba más fuerte. Ese viaje en bus fue eterno. Me repetía que no iba a volver. Que aunque quisiera, no debía volver. Miraba por la ventana las calles que conocía de memoria. Cada semáforo, cada tienda cerrada. Pensaba en todas las veces que mi primo había pasado por esas mismas calles sonriendo. Sonriendo como si fuera intocable. En la universidad nadie sabía nada. Nadie me conocía. Pude inventarme de nuevo. Elegí un cuarto compartido con otra chica que también venía de lejos. Al principio nos llevábamos bien. Después peleamos por cosas pequeñas. Pero no importaba. Porque era mi pelea. Mis reglas. Podía cerrar con seguro. Podía elegir con quién hablar. Por las noches al principio lloraba en silencio. Me metía bajo la manta y me mordía los labios para no hacer ruido. Soñaba que estaba en la casa de mis abuelos, que él entraba al baño sin tocar. Despertaba empapada en sudor. Pero ya no estaba allí. Empecé a ir a clases, a trabajar en una cafetería los fines de semana. Cada billete que ganaba lo guardaba en un sobre. Me prometí nunca volver sin poder pagar mi propio pasaje de regreso. Pero no pensaba regresar. Una tarde, en la biblioteca, escribí todo de nuevo. Desde el principio. Sin filtros. Sin excusas. Llené hojas y hojas.
Sentía que me temblaban las manos, que el corazón me iba a estallar. Cuando terminé, me quedé mirando el cuaderno abierto. No había duda. No estaba loca. No me lo había inventado. No fue un malentendido. Fue abuso. Fue traición. Fue mi familia eligiéndolo a él por encima de mí. Me quedé allí hasta que cerraron la biblioteca. Salí a la noche húmeda con el cuaderno en brazos. Me sentí más ligera, aunque tenía miedo. En los pasillos de la residencia escuchaba a otras chicas reír. A veces alguna lloraba al teléfono. Todas tenían problemas. Algunas decían cosas horribles de sus padres. No me sentía tan rara. Un día, una amiga me preguntó por mi familia. No sé por qué, pero contesté algo diferente. En lugar de mentir, dije, no me hablo con ellos. Ella me miró seria. No me preguntó por qué. Solo asintió. Fue un alivio tan grande que casi me pongo a llorar. Empecé a practicarlo. Cuando alguien preguntaba por mis padres, decía la verdad, no nos llevamos. No decía todo. Pero ya no mentía. Sentía que algo se abría dentro de mí. Pero el miedo nunca se fue del todo. Cada vez que escuchaba el teléfono sonar me tensaba. No quería ver el nombre de mi madre en pantalla. No quería escuchar su voz rogándome volver. Porque sabía que no sería para pedirme perdón. Sería para pedirme silencio. Los primeros meses sin llamadas fueron una mezcla de alivio y dolor. Me sentía huérfana. Huérfana de padres vivos. A veces me sorprendía soñando con mi madre llegando a la residencia con una manta y mi postre favorito. Pidiéndome perdón. Diciendo que se había equivocado. Pero despertaba y no había nadie. Y me recordaba por qué me había ido. Pasaron meses antes de que me atreviera a contestarle a mi madre. Me había escrito mensajes que no respondí. Siempre decían lo mismo. Que me extrañaba. Que la familia preguntaba por mí. Que estaba matándola de pena. Pero nunca dijo lo siento. Nunca dijo te creo. Un día me armé de valor y le respondí. Solo escribí, no vuelvo. No me pidas eso. Me dejó en visto por horas. Después llegó su respuesta, no entiendo por qué me odias tanto. Cerré el teléfono con rabia. No había nada que explicar. Nada que justificara para ella lo que yo había vivido. Sabía que jamás lo iba a reconocer. Lloré esa noche. Pero fue diferente. Fue como si sacara algo podrido de mi pecho. Poco a poco, aprendí a decirlo. No a todos. Pero a algunas personas. Una amiga cercana. Un consejero en la universidad. No entraba en detalles gráficos. Solo decía la verdad, fui abusada por un primo. Mi familia lo encubrió. Me fui para sobrevivir. Al principio me temblaba la voz. Me daba asco escucharme. Pero cada vez que lo contaba, pesaba menos. Era mío. No podían quitármelo ni retorcerlo. Algunos me miraban con compasión. Otros con incomodidad. Pero nadie me llamó mentirosa. Nadie me dijo que me callara. Fue la primera vez que sentí que mi voz valía algo. A veces soñaba con volver solo para escupirles la verdad en la cara. Decirle a mi madre que no la perdonaba. Decirle a él que sabía quién era. Pero nunca volví. Porque entendí que no necesitaba ese momento de revancha. Que no necesitaba su validación. Lo único que necesitaba era ser libre. La última vez que mi madre me llamó, contesté. Fue tarde, un martes. Estaba cansada, estudiando para un examen. Contesté por inercia. Su voz sonaba vieja. Derrotada. Me dijo, solo quiero saber si estás bien. No le mentí. Le dije que estaba mejor. Que trabajaba mucho, pero que tenía amigas. Que me sentía segura. Se quedó callada. Después dijo, te extraño. Yo también la extrañaba. No a la mujer que me hizo callar, sino a la madre que pensé que tenía. Le dije, lo sé. Pero no puedo volver. Ella empezó a llorar. Me rogó que lo olvidara. Que era familia. Que él estaba por casarse, que ya no importaba. Le contesté, importa para mí. Colgué antes de escuchar más. Después de eso, cambió de número. No me volvió a llamar. Para mí, fue el final. En mi graduación universitaria no vino nadie de mi familia. Estaba mi amiga del cuarto año, su novio y mi jefe de la cafetería que trajo flores. Me sentí orgullosa igual. Ese día me prometí algo, nunca más protegería a alguien que me hiciera daño. Nunca más me callaría para que otros no se sintieran incómodos. Fue la primera promesa que me hice y cumplí de verdad. Cuando finalmente hablé, nadie me abrazó. Nadie me dio las gracias. Nadie dijo que era valiente. Lo primero que escuché fue el silencio. Un silencio áspero, cargado, que dolía más que cualquier grito. Mi madre me miraba como si fuera una traidora. Mi padre bajaba la cabeza, negándose a sostenerme la mirada. En esa sala se respiraba resentimiento. Ellos pensaban que yo había matado algo. Que yo había roto la familia al abrir la boca. Yo también sentí que la rompía. Pero entendí que ya estaba rota desde antes. Solo que ahora no podían esconder los pedazos bajo la alfombra. La conversación fue brutal. Mi madre me llamó desagradecida. Dijo que no podía creer lo cruel que era para arruinarle la vida a mi primo. Que estaba manchando el nombre de todos. Yo le dije que su silencio había sido su complicidad. Que había preferido proteger a un abusador antes que protegerme. Su respuesta fue un insulto. Me gritó que me largara de su casa. Me fui. Sin maletas. Sin despedidas. Caminé hasta la parada del bus temblando. No de miedo, sino de rabia. De dolor. De una tristeza tan pura que me quemaba los pulmones. Esa noche dormí en el sofá de una amiga. Desperté con la cara hinchada de tanto llorar. Pensé en volver a pedir perdón. En retractarme. En mentir otra vez para volver a encajar.
Pero cuando imaginaba sus rostros satisfechos, aliviados de volver al engaño, me daban arcadas. Decidí no regresar. No mientras siguieran negando. Pasaron semanas sin que nadie me llamara. Excepto mi hermano menor. Él estaba furioso conmigo. Dijo que me había convertido en una extraña. Que ahora todos hablaban de nosotros. Que era mi culpa que la abuela estuviera enferma de la pena. No pude convencerlo. Colgó llorando. Yo también. El otro hermano fue diferente. Me mandó un mensaje corto, lo siento. Eso fue todo. Pero fue suficiente para saber que al menos uno entendía algo. Nos vimos después. Hablamos poco. Él lloró. Yo no. Me sentía demasiado seca para llorar más. Sobre mi primo no hubo justicia en el sentido formal. Nadie fue a la policía. Nadie presentó cargos. No hubo juicio ni condena. Hubo rumores. Miradas. Preguntas. Él terminó mudándose. No porque quisiera arreglar nada, sino porque no soportó la incomodidad. Escapé de tener que verle más. Pero también me quedé sin esa fantasía de que se arrepintiera, de que se humillara pidiendo perdón. Nunca pasó. Nunca va a pasar. Mi madre dejó de hablarme. Para ella, yo morí ese día. Dijo que no quería verme nunca más. Y cumplió. Hay algo muy feo en darte cuenta de que tu madre prefiere no tenerte antes que escucharte. De que no le duele lo que te hicieron, sino que lo contaste. Fue el dolor más áspero que tragué. Y uno que todavía siento, a veces, cuando despierto por las noches. Me preguntaron después si me arrepentía. Nunca supe bien qué contestar. No hay una respuesta limpia. A veces sí. A veces no. Me arrepiento de perderlos, aunque fueran dañinos. Me arrepiento de la soledad. Pero nunca me arrepiento de hablar. Porque ya no cargaba su mentira. Ya no me despertaba pensando que era cómplice. En algún momento busqué ayuda profesional. Entré a terapia. No fue fácil. No me gustaba que alguien se metiera en mis recuerdos. Pero terminé haciéndolo porque ya no podía con las pesadillas. Aprendí que el silencio no se va solo. Que se mete en la piel, en los dientes, en el estómago. Que hay que sacarlo palabra por palabra. La terapia me enseñó a ver las grietas de mi familia con más claridad. Mi madre no nació monstruo. No es un demonio. Es alguien que aprendió a callar de niña. Alguien que creía que negar lo feo era mantenerlo bello. Pero eso no la absuelve. Solo la explica. Yo tuve que decidir si quería repetir su historia o terminarla. No fue heroico. No hubo redención familiar. No hubo un final de película con todos abrazados. Hubo pérdidas reales. Pero por primera vez sentí que la persona que veía en el espejo era alguien que respetaba. Alguien que no se traicionaba más para que otros pudieran dormir tranquilos. Con el tiempo, hice nuevas amistades. Algunas se fueron cuando supieron la verdad. Otras se quedaron. Las más valiosas fueron las que no se horrorizaron. Las que no preguntaron segura qué pasó, sino qué necesitas. Fue ahí donde construí un nuevo tipo de familia. No la de sangre, sino la elegida. Mi padre intentó contactarme meses después. Dijo que no estaba de acuerdo con lo que había hecho pero que quería hablar. Nos vimos en un café. Fue incómodo. Fue tenso. No se disculpó. Pero escuchó. Por primera vez me dejó terminar mis frases. No me creí todo lo que dijo. Pero aprecié que viniera. Desde entonces, hablamos de vez en cuando. Con mi madre no hubo reconciliación. No por falta de intentos. Simplemente no fue posible. Nunca admitió nada. Nunca se preguntó si se equivocó. Eligió su comodidad. Y yo elegí mi paz. Así de simple. Así de cruel. Así de necesario. A veces la extraño. Aunque me hirió. Extraño las partes de ella que eran tiernas. Sus manos en mi cabello. Sus cuentos en las noches. Pero esas cosas no borran su elección final. La elección de no creerme. De no protegerme. Aprendí a llorarla como se llora a alguien que murió. En los días más oscuros, pensaba que romper el silencio me había dejado sin nada. Hoy creo que me devolvió algo. No su amor, no su compañía. Pero sí mi dignidad. Mi capacidad de nombrar las cosas. De mirar a otros a los ojos sin esconderme. Hablé porque no soportaba morirme en silencio. Porque el secreto me estaba matando. Porque no podía seguir siendo cómplice de algo tan sucio. Sí, perdí a muchos. Pero me gané a mí misma. Y aunque suene a consuelo barato, fue el único final posible. El único que valía algo. Con el tiempo, el escándalo se fue apagando. La familia dejó de hablar de ello. Como si, al silenciarlo otra vez, pudieran borrar lo que pasó. Pero no se puede borrar algo que te moldeó por dentro. A mí no me olvidaron. Solo me nombraban en voz baja. Ella, la que habló, la que arruinó todo. En bodas y funerales se volvió costumbre que yo no apareciera. O si iba, nadie me saludaba como antes. Había una frialdad nueva. Un reconocimiento incómodo en sus miradas, como si supieran que yo sabía demasiado de ellos, de sus cobardías. Era como portar un letrero invisible que decía inconveniente. Las pocas veces que mi madre estuvo en el mismo sitio que yo, se mantuvo lejos. Yo hacía lo mismo. Nunca volvió a tocar el tema. No pidió explicaciones ni perdón. Prefería fingir que yo era alguien desconocida. En esos encuentros sentía náuseas. A veces temblaba de rabia contenida. A veces quería llorar. Pero la mayor parte del tiempo me quedaba en silencio. No por miedo, sino por cansancio. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Mi primo se fue de la ciudad. Nadie me lo dijo directamente, pero supe que se marchó cuando empezaron a llegar menos invitaciones, menos fotos familiares donde aparecía su sonrisa. Algunos me culparon. No tenías que hacerlo público.
como si el problema hubiera sido mi voz y no sus actos. Nunca supe si volvió a hacerlo en otro lugar. Esa es la parte que más me carcome. No saber si a alguien más le pasó porque yo no pude hacer que pagara de verdad. En terapia trabajé mucho esa culpa. Aprendí que no estaba en mis manos la justicia formal, que mi responsabilidad fue contar mi verdad, sacarla del cuarto cerrado donde me estaba ahogando. Los demás eligieron lo que hicieron con esa verdad. Yo no podía cargar con todas sus elecciones. Algunos familiares menores me escribieron años después. No entiendo por qué no vienes a Navidad. Les respondía con cuidado. Decía no me siento bienvenida. A veces me contestaban cosas crueles. A veces no contestaban nada. Una sobrina me preguntó si era cierto lo que decían de mí. Que yo mentía. Que destruía familias. Le dije la verdad. Sin adornos. Sin metáforas. Con la voz temblorosa pero firme. Me escuchó. No dijo nada. Después me enteré de que habló con sus padres. Que hizo preguntas incómodas. Sentí algo como alivio. Tal vez alguien más iba a romper el ciclo. Tal vez no. Pero yo ya había hecho mi parte. Años después, fui a un evento familiar inevitable. Un funeral. Me acerqué a mi madre. Fue la primera vez en mucho tiempo que nos vimos tan cerca. Su cabello estaba más gris, sus manos más frágiles. Me miró. Por un instante creí que iba a pedirme perdón. Pero no. Solo dijo, no hagas una escena. Contesté con algo que nunca creí que diría. No vine a pelear. Vine a despedirme. Y me fui. Ni un abrazo. Ni una lágrima compartida. Solo ese hueco helado entre las dos. En ese momento entendí algo importante. No iba a haber redención para ella. No iba a haber un abrazo final para cerrar la herida. Yo iba a tener que sanar sin ella. Iba a tener que perdonarla de lejos, por mí, no por ella. Y eso dolía como arrancarse la piel. A veces me despierto de noche pensando en su voz. En cómo solía cantar mientras cocinaba. En cómo me enseñó a peinarme para la escuela. En cómo me apretaba la mano en el hospital cuando tuve fiebre. Luego recuerdo su voz el día que me gritó mentirosa. El día que me dijo que me fuera. Es difícil reconciliar esas dos mujeres en mi cabeza. Aún no puedo del todo. Hoy vivo lejos. No tan solo en distancia física, sino emocional. Construyo una vida propia. Amigos que me conocen entera. Una pareja que supo toda la historia desde el inicio. Que nunca dudó. Que nunca me pidió que me callara. Que no quiso proteger la comodidad de nadie más a costa mía. Trabajo con adolescentes. Los escucho cuando dicen que tienen miedo de hablar. Cuando sus ojos me piden permiso para contar algo horrible. Les digo la verdad, no es fácil. No siempre te creen. No siempre te agradecen. Pero te libera. Te arranca el veneno antes de que te pudra por dentro. No vendo finales felices. No prometo que sus padres los abrazarán ni que la familia cambiará. Prometo algo más honesto, que ellos no se van a traicionar a sí mismos. Que no se van a morir con el secreto apretado en la garganta. A veces, en conferencias, me preguntan si me reconcilié con mi familia. Suelo contestar, con algunos sí, con otros nunca. Y aprendí a estar bien con eso. Porque la reconciliación no puede construirse sobre una mentira. Si se hace, se rompe con cualquier viento. He recibido cartas de personas que contaron su historia porque escucharon la mía. Algunas me dicen gracias. Otras me dicen que odian cómo terminó, que querían justicia más grande. Yo también la quería. Pero la justicia no siempre viene envuelta en sentencias o castigos. A veces la justicia es poder mirar tu reflejo sin asco. No soy una heroína. No soy una mártir. Solo soy alguien que se cansó de mentir. Que decidió que su silencio no iba a tapar la podredumbre de nadie más. Alguien que se salvó a sí misma al costo más alto, la familia. Si pudiera hablar con la niña que fui, la que se sentaba en la cama temblando de miedo y vergüenza, le diría, te van a odiar por decir la verdad. Pero vale la pena. Porque vas a vivir. Y al final, eso fue todo. No la victoria. No el castigo. Solo la vida. Mi vida. Elegida. Hablada. Mía. Si esta historia te resonó, suscríbete para más relatos reales, crudos y sin adornos. Déjanos un comentario. ¿Alguna vez te pidieron callar para proteger a alguien? Tu voz también merece ser escuchada.